El eco de tu mente. Descubre lo que tu mente ya sabe. Presenta. La lluvia golpeaba ferozmente los cristales de aquella diminuta ventana, como si intentara borrar de un plumazo el último rastro de esperanza que le quedaba a Ernesto. Sentado en la fría cama metálica, su cuerpo agotado y frágil, era el testimonio más cruel del tiempo robado. Sus ojos, hundidos por el peso del insomnio y la tristeza, contemplaban silenciosamente los muros desgastados de su celda. Allí, cada grieta, cada mancha, parecía contar historias de soledad, injusticia y dolor. Ernesto llevaba exactamente 23 años, 4 meses y 9 días encerrado por un crimen que jamás cometió. Un delito tan terrible que lo había condenado no solo a la prisión, sino también al olvido y desprecio de aquellos que una vez juraron conocerlo y amarlo. En las noches más largas, cuando la oscuridad parecía envolverle en su manto, Ernesto revivía aquel día fatídico en su memoria. Cada segundo era como una espina que se clavaba más profundamente en su alma, recordándole la fragilidad de la justicia humana. Su vida anterior, tan sencilla y honesta, parecía pertenecer a otra persona, a otro mundo. ¿Cómo llegué aquí?, susurraba para sí mismo, cada vez con menos fuerzas para reclamar su inocencia. La injusticia había sido rápida y demoledora. Aquella tarde, hace ya más de 2 décadas, había comenzado como cualquier otra. Ernesto, de 30 años en ese entonces, trabajaba en la pequeña carpintería que heredó de su padre. Su vida era tranquila. Tenía una esposa, Lucía, cuyo amor iluminaba incluso los días más grises, y una hija, Sofía, cuyo nacimiento le había dado sentido a todo su esfuerzo. Sin embargo, aquella tranquilidad se rompería abruptamente cuando una mañana fría, 3 golpes fuertes resonaron en su puerta. Eran golpes que jamás olvidaría, golpes que marcarían el principio del fin. «¡Policía! ¡Abra inmediatamente!». La voz áspera y severa resonó con fuerza en sus oídos. Ernesto abrió lentamente, desconcertado, viendo cómo 2 oficiales entraban de golpe, sacándolo violentamente a la calle frente a las miradas horrorizadas de sus vecinos. Queda detenido por el homicidio de Alejandro Guzmán. Ernesto sintió que su corazón dejaba de latir por unos instantes. Alejandro Guzmán era un conocido empresario local, muy respetado y querido. Apenas lo conocía, salvo por algunos trabajos ocasionales de carpintería en su casa. Todo era una pesadilla que parecía no tener fin. En medio de interrogatorios interminables, amenazas y presión, Ernesto mantuvo firme su inocencia. Pero las pruebas, manipuladas o mal interpretadas, fueron suficientes para sellar su destino. Un juicio rápido, una sentencia desproporcionada y la frialdad de un martillo golpeando el estrado lo habían condenado al encierro perpetuo. Desde ese día, la vida de Ernesto había sido una sucesión de días iguales, grises, interminables. Perdió a Lucía, que nunca soportó la presión social y la humillación de ser esposa de un supuesto criminal. Sofía, aún pequeña cuando fue encarcelado, había crecido sin su padre, alimentada por la idea de que él era culpable. Los años habían consumido lentamente la esperanza de Ernesto, pero nunca lograron extinguir del todo su dignidad. En la cárcel había aprendido a sobrevivir, a mantener la cordura repitiéndose día tras día, que la verdad tarde o temprano saldría a la luz. Pero aquella esperanza se hacía cada vez más tenue, más débil. Aquella noche lluviosa, con el corazón particularmente pesado, Ernesto escuchó pasos acercándose por el pasillo oscuro de la prisión. El sonido metálico de las llaves y los murmullos de los guardias rompieron su breve momento de introspección. «Ernesto, tienes visita». «¿Visita?». Hacía años que nadie pisaba aquel lugar para verle. Sintió una mezcla extraña de ansiedad y miedo, mientras seguía lentamente al guardia hasta la sala de visitas. Al entrar, sus ojos buscaron rápidamente algún rostro conocido, pero lo que encontró fue un rostro extraño,
una mujer joven con expresión decidida que lo miraba atentamente desde el otro lado del cristal. «Mi nombre es Alicia Navarro. Soy abogada», dijo la joven, levantando el auricular que comunicaba ambos lados del vidrio. «He estudiado su caso, Ernesto, y creo firmemente en su inocencia. Sé que lleva mucho tiempo aquí, pero quiero luchar para sacarle». La voz de Alicia estaba llena de determinación. Era como si la vida estuviera otorgándole a Ernesto una pequeña chispa de esperanza después de décadas de oscuridad. «¿Por qué haría eso?», preguntó él, con una mezcla de incredulidad y recelo. «Porque sé cómo se siente perderlo todo por una injusticia. Mi hermano sufrió lo mismo. Murió sin lograr justicia. Ahora, quiero evitar que eso le suceda a usted». Sus palabras resonaron profundamente en el corazón de Ernesto. Por primera vez en años, sintió como las lágrimas afloraban, nublando su visión. No eran lágrimas de tristeza o de derrota, sino lágrimas de una esperanza frágil que se resistía a desaparecer. Desde ese encuentro, Ernesto comenzó a sentir un pequeño cambio en su interior. Cada conversación con Alicia alimentaba poco a poco una esperanza tímida pero constante. Juntos revisaron una y otra vez las inconsistencias del juicio, buscando evidencias pasadas por alto, testigos olvidados o silenciados por el miedo y la presión social. Mientras tanto, las noches en prisión seguían siendo frías y solitarias, pero ahora estaban iluminadas por un propósito. Ernesto comenzó a escribir cartas para su hija, Sofía, intentando restablecer la conexión rota por la injusticia y el dolor. En cada palabra vertía su amor, sus remordimientos por no haber podido estar junto a ella, y sus deseos de que algún día ella pudiera conocer la verdad. En las horas más silenciosas, reflexionaba profundamente sobre el valor de la justicia y la fragilidad de la verdad. ¿Cuántos hombres y mujeres inocentes estarían viviendo una pesadilla como la suya? ¿Cuántas vidas más deberían perderse para que el mundo despertara? Ernesto comprendió entonces que su lucha no era solo personal, sino universal. A través de su sufrimiento y su injusticia, había descubierto un propósito mayor. La prisión había robado gran parte de su vida, pero no podría arrebatarle su dignidad, ni su capacidad para luchar por la verdad. Aquella noche, mientras la lluvia seguía cayendo incansable, Ernesto cerró sus ojos. Por primera vez en años, durmió con la esperanza de que, quizás, la justicia sí existía y estaba a punto de alcanzarle. La luz del amanecer se filtraba débilmente entre los barrotes, bañando la celda con una claridad tenue que apenas mitigaba la sensación de encierro. Ernesto despertó lentamente, todavía atrapado entre sueños confusos y la realidad que lo perseguía implacable. Por un momento, creyó que la visita de Alicia Navarro había sido solo un producto de su imaginación, otra cruel ilusión de las tantas que había experimentado en prisión. Pero entonces, sobre la mesa de metal gastado junto a su cama, vio las hojas de papel cuidadosamente dobladas. Las cartas que había escrito para su hija Sofía reposaban allí, listas para ser entregadas gracias a la promesa de aquella abogada que había llegado inesperadamente a su vida. Sintió un pequeño alivio en el pecho, una esperanza frágil pero presente que lo animaba a enfrentar un día más. Durante el desayuno en el comedor de la prisión, rodeado por las miradas indiferentes o desconfiadas de otros reclusos, Ernesto permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. Sin embargo, esta mañana era distinta. Tenía un propósito, una razón para continuar. Cada cucharada de aquella sopa insípida sabía menos amarga que el día anterior. De vuelta en su celda, Ernesto se sentó en la cama, repasando mentalmente su conversación con Alicia. Su determinación le intrigaba y preocupaba a partes iguales. Sabía que luchar contra un sistema que lo había condenado sería difícil, casi imposible, pero algo en la mirada de esa joven abogada le aseguraba que esta vez era diferente. Los días siguientes estuvieron marcados por nuevas visitas de Alicia, cada encuentro más intenso y revelador. Ella había localizado a varios testigos del pasado,
personas que en su momento habían guardado silencio por miedo o presión. Poco a poco, fue armando un rompecabezas cuyas piezas mostraban claramente la verdad oculta tras años de mentiras y manipulaciones. Un día, durante una de esas visitas, Alicia llegó con un sobre en las manos, visiblemente emocionada. Lo levantó frente a Ernesto, con una sonrisa que parecía anunciar buenas noticias. «Aquí están los resultados de las pruebas de ADN que solicitamos», dijo ella con voz temblorosa de emoción. «Esta podría ser la clave para reabrir tu caso». Ernesto sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Sería realmente posible que la justicia finalmente lo escuchara? Tomó aire profundamente antes de preguntar, con voz quebrada. «¿Y qué dicen las pruebas?» «Son concluyentes, Ernesto. El ADN encontrado en la escena del crimen no es tuyo. Esto nos da una base sólida para exigir una revisión inmediata de tu sentencia». Las palabras de Alicia resonaron como un eco de esperanza en sus oídos. Por primera vez en años, Ernesto permitió que una sonrisa auténtica iluminara su rostro cansado. Sin embargo, a pesar de estas buenas noticias, la lucha apenas comenzaba. Alicia debía enfrentar un sistema judicial reticente a admitir sus propios errores. La burocracia, los intereses ocultos y las resistencias internas amenazaban con enterrar nuevamente la verdad. Pero ella estaba decidida, dispuesta a mover cielo y tierra si era necesario. Mientras tanto, Ernesto seguía escribiendo a Sofía. Sus cartas se convirtieron en el puente emocional que lentamente comenzaba a restaurar el vínculo roto por décadas de separación. Un día, Alicia trajo una noticia que Ernesto no había esperado escuchar tan pronto. «Tu hija Sofía quiere verte. Está dispuesta a visitarte». El corazón de Ernesto pareció detenerse por un instante. Había soñado tanto con ese momento. Lo había imaginado de 1000 formas distintas, y ahora que era una posibilidad real, sentía un miedo profundo mezclado con una alegría inmensa. Finalmente, el día del encuentro llegó. Ernesto esperó en la sala de visitas, incapaz de controlar la ansiedad que le hacía temblar las manos. Cuando Sofía entró, él se quedó sin aliento. Frente a él estaba una joven mujer, fuerte y hermosa, cuyos ojos reflejaban tanto dolor como valentía. «Hola, papá», dijo ella suavemente, su voz cargada de emoción contenida. Las palabras le cortaron el aliento a Ernesto. Era la primera vez en décadas que escuchaba esa palabra, tan simple y tan poderosa a la vez. Las lágrimas brotaron sin control mientras extendía una mano temblorosa hacia el cristal que los separaba. «Sofía, hija, no sabes cuánto te he extrañado», musitó él, con la voz quebrada por el llanto. Durante horas conversaron sobre el pasado, sobre el presente, sobre los sueños y las heridas que ambos llevaban dentro. Sofía le contó cómo había crecido creyendo en su culpabilidad, cómo la verdad había llegado a ella gracias al esfuerzo incansable de Alicia. Ahora estaba allí, frente a él, para recuperar lo que nunca debió perder. Cuando la visita terminó, Ernesto volvió a su celda con el corazón renovado. Ya no solo tenía una razón para luchar, sino 2. Sofía y Alicia eran las luces que lo guiarían hacia la libertad y la justicia que merecía. Esa noche, mientras la luna proyectaba sus rayos plateados a través de los barrotes, Ernesto comprendió que, aunque seguía atrapado tras muros y cadenas, su espíritu comenzaba a experimentar una libertad más profunda y poderosa de lo que jamás había imaginado. La verdad estaba emergiendo lentamente, y con ella, la promesa de un renacer en medio de la oscuridad. Las semanas posteriores a la visita de Sofía se convirtieron en una mezcla extraña de esperanza y ansiedad. Ernesto no podía evitar contar cada día que transcurría, cada hora que lo acercaba lentamente hacia un juicio que podría devolverle la libertad arrebatada injustamente. Pero la espera también traía dudas, preguntas incómodas que se agolpaban en su mente como sombras persistentes. ¿Cómo sería la vida fuera de aquellos muros después de tantos años? ¿Podría recuperar todo lo que había perdido? Las conversaciones con Alicia se hicieron más frecuentes y profundas.
Ella se había convertido no solo en su abogada, sino también en su confidente, en un faro de luz en medio de la desesperación que había marcado su existencia durante más de 2 décadas. Ernesto, debemos estar preparados, le dijo Alicia con seriedad durante una de sus visitas. Hay muchos obstáculos todavía, y quiero que estés fuerte. Necesitamos tu testimonio claro y contundente frente al juez. Estoy listo, Alicia, respondió él con firmeza, aunque internamente temía el momento de enfrentar nuevamente aquel tribunal que una vez lo condenó sin misericordia. Mientras tanto, Sofía continuaba visitándolo regularmente. Cada encuentro fortalecía más su vínculo, permitiéndole sanar lentamente heridas antiguas. Sofía empezó a compartir detalles de su vida, sus logros y sus sueños. Ernesto la escuchaba con orgullo y melancolía, sabiendo que había perdido tantos momentos importantes de la vida de su hija. Un día, Sofía llegó con una noticia inesperada que alteró profundamente a Ernesto. «Papá, mamá quiere verte», dijo con suavidad, observando atentamente la reacción de Ernesto. Lucía. El nombre resonó en su corazón con fuerza dolorosa. Hacía años que no sabía nada de su exesposa, y la posibilidad de verla otra vez despertó sentimientos contradictorios de amor, rencor, tristeza y nostalgia. ¿Estás segura de eso?, preguntó Ernesto con cautela. Sí. Ella siente que te debe una disculpa, necesita explicarte muchas cosas. Creo que también quiere sanar heridas. Aquellas palabras fueron suficientes para convencerlo. Accedió a verla, aunque no sabía exactamente qué esperar de ese encuentro. El día de la reunión llegó rápidamente, y Ernesto se sintió aún más nervioso que cuando vio a su hija por primera vez después de tantos años. Lucía apareció en la sala de visitas con un aspecto diferente al que él recordaba. El tiempo había dejado marcas visibles en su rostro, huellas del sufrimiento y la culpa que ella también había cargado. Su mirada estaba llena de arrepentimiento cuando tomó asiento frente a él. «Ernesto», comenzó ella con voz temblorosa, «no sé por dónde empezar. Quiero decirte que lo siento, que cometí un terrible error al dudar de ti». Él la miró en silencio por unos segundos, sintiendo cómo una parte de su corazón se rompía y sanaba al mismo tiempo. «Lucía, no te culpo», respondió finalmente con calma. «Fue difícil para todos. Solo deseo que puedas entender todo lo que viví aquí dentro, todo lo que perdí sin merecerlo». La conversación entre ambos fue larga y difícil, pero necesaria. Lucía reveló cómo la presión social, la vergüenza y el miedo la habían llevado a distanciarse. Admitió que siempre tuvo dudas sobre su culpabilidad, pero el temor a la crítica de los demás fue más fuerte. Ahora, después de tanto tiempo, solo deseaba encontrar paz. Ernesto comprendió sus razones, aunque el dolor todavía era intenso. Al final del encuentro, ambos se prometieron intentar reconstruir una amistad respetuosa, basada en la verdad y el perdón mutuo. Conforme se acercaba la fecha del juicio, Alicia trabajó incansablemente para asegurar que todas las pruebas y testimonios estuvieran perfectamente alineados. Cada detalle era crucial. La presión aumentaba, pero también la esperanza. Sofía y Lucía asistieron juntas a varias audiencias preliminares, apoyándolo desde la distancia con miradas de ánimo. Finalmente, llegó el día decisivo. Ernesto fue llevado al juzgado escoltado por guardias. Su corazón palpitaba con una mezcla de esperanza y miedo. La sala estaba repleta de periodistas, familiares, abogados y curiosos que querían presenciar el resultado del controversial caso. Alicia presentó con firmeza las pruebas de ADN, testimonios clave que antes no habían sido tomados en cuenta, y expuso las inconsistencias del juicio original. El juez escuchaba atentamente, su rostro inescrutable detrás del escritorio. Cuando finalmente llegó el turno de Ernesto para hablar, se puso de pie con dignidad y miró directamente al juez y al jurado. «Durante 23 años he vivido una pesadilla constante, condenado injustamente por un crimen que jamás cometí. Perdí a mi familia, mi dignidad y mi libertad,
Pero hoy, frente a todos ustedes, solo pido que la verdad prevalezca. No busco venganza ni compasión, solo justicia. Sus palabras resonaron profundamente en todos los presentes. Alicia observaba con orgullo y admiración la fortaleza de aquel hombre que había decidido luchar hasta el último momento por su verdad. Tras largas horas de deliberación, el juez finalmente tomó la palabra para anunciar su decisión. Después de analizar cuidadosamente las nuevas evidencias presentadas y considerando las circunstancias en las que se desarrolló el juicio original, este tribunal concluye que Ernesto es inocente del crimen del que fue acusado. Por tanto, se ordena su inmediata liberación y el restablecimiento pleno de sus derechos ciudadanos. Un silencio absoluto inundó la sala durante breves segundos, seguido por una explosión de aplausos y emociones contenidas. Ernesto sintió como sus piernas temblaban, como el peso de tantos años injustamente arrebatados caía de golpe sobre él. Sofía y Lucía corrieron hacia él, envolviéndolo en un abrazo lleno de lágrimas y risas. Alicia observaba desde la distancia con lágrimas en los ojos, sabiendo que había cumplido su promesa. La justicia finalmente había llegado. Aquel día, Ernesto dejó atrás la oscuridad que había dominado su vida por más de 2 décadas. Al cruzar las puertas del juzgado hacia la libertad, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ahora debía aprender a vivir nuevamente, reconstruyendo desde cero su vida en libertad, enfrentando nuevos desafíos, pero con la certeza de que nunca más estaría solo en su lucha por la justicia y la verdad. La puerta del juzgado se cerró suavemente detrás de Ernesto, marcando no solo el final de una injusticia, sino también el inicio de una vida desconocida y llena de incertidumbres. Sintió el calor del sol sobre su rostro, un sol distinto al que había observado durante años desde su celda, filtrado por barrotes y ventanas sucias. Este era un sol brillante, limpio, cargado de promesas. Alicia, Sofía y Lucía lo acompañaron en esos primeros pasos hacia la libertad, observándolo con una mezcla de orgullo y preocupación. Ernesto miraba con asombro el bullicio de la ciudad que había cambiado tanto durante su ausencia. Las calles eran diferentes, los sonidos y olores desconocidos lo desorientaban. Todo parecía nuevo y ajeno. ¿Estás bien, papá?, preguntó Sofía con ternura tomándolo del brazo suavemente. Sí, hija. Solo necesito acostumbrarme, respondió él, forzando una sonrisa tranquila para no preocuparla más de lo necesario. Lucía ofreció acompañarlo hasta su nueva residencia temporal, un pequeño apartamento que Alicia había conseguido a través de una organización que apoyaba a personas en su situación. Ernesto aceptó con gratitud, sintiendo que, aunque las heridas del pasado aún dolían, era importante mantener abierta la puerta hacia la reconciliación. El pequeño apartamento era sencillo, pero acogedor. Ernesto miró alrededor, maravillado por la sensación de privacidad y libertad que ahora disfrutaba. Era suyo, al menos temporalmente, un lugar donde podía comenzar a reconstruir su vida. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños desafíos. Ernesto tuvo que aprender cosas que la mayoría daba por sentadas, como usar un teléfono móvil, manejar dinero electrónico y adaptarse al ritmo acelerado de la ciudad. Cada logro, aunque pequeño, lo llenaba de satisfacción y orgullo. Alicia y Sofía lo visitaban con frecuencia, apoyándolo en cada paso, animándolo a seguir adelante. Una tarde, mientras paseaba por el parque cercano a su apartamento, Ernesto escuchó la risa de unos niños jugando al fútbol. Aquella simple escena le recordó la infancia de Sofía, momentos que nunca pudo disfrutar plenamente por su encierro injusto. La nostalgia le golpeó con fuerza, pero también lo impulsó a tomar una decisión. Quería ayudar a otros como él, personas injustamente condenadas, olvidadas por el sistema. Durante su siguiente encuentro con Alicia, le compartió su idea. Quiero hacer algo significativo, Alicia. Necesito convertir todo lo que sufrí en algo positivo para los demás. Alicia lo miró con emoción, comprendiendo inmediatamente lo que él deseaba hacer.
Podemos crear una fundación, Ernesto. Una que ofrezca apoyo legal y emocional a personas injustamente encarceladas. Sé que podemos lograrlo juntos. Con la ayuda de Alicia, Ernesto comenzó a trabajar en su nueva misión. En poco tiempo, la Fundación Libertad y Verdad fue una realidad. Un refugio para quienes habían sido víctimas del mismo sistema que casi destruyó su vida. Sofía se involucró activamente en el proyecto, compartiendo sus habilidades profesionales para ayudar en la difusión y gestión administrativa. Lucía también participó, aportando desde su propia experiencia emocional para apoyar a familiares afectados por casos similares. La vida de Ernesto empezó a cobrar un nuevo sentido. Cada día era una oportunidad para hacer justicia, para sanar heridas y devolver la esperanza a quienes habían sido privados de ella. A través de su trabajo en la fundación, conoció muchas historias, cada una tan dolorosa y conmovedora como la suya, reafirmando su compromiso por luchar incansablemente. Un día, mientras organizaba algunos documentos en su oficina, Alicia entró con una sonrisa radiante. «Ernesto, tenemos una gran noticia. La fundación ha ganado el reconocimiento oficial del gobierno. Ahora podremos llegar aún más lejos». La emoción que sintió Ernesto fue indescriptible. Su lucha había comenzado como un acto de sobrevivencia personal, pero ahora trascendía hacia algo mucho mayor. Había convertido su dolor en una fuerza transformadora, en un motor de cambio y esperanza para muchos. Esa noche, rodeado por Alicia, Sofía y Lucía, Ernesto brindó por primera vez en mucho tiempo, celebrando no solo su libertad personal, sino también la libertad y dignidad recuperada de muchos otros que vendrían después. Mientras miraba a sus seres queridos, comprendió finalmente el verdadero significado de la justicia y la libertad. No era solo la ausencia de cadenas o muros, sino la posibilidad real de construir una vida digna, basada en la verdad, la solidaridad y el amor. Ernesto respiró profundamente, sabiendo que había encontrado su propósito en la vida. Había recorrido un largo camino, lleno de sombras y sufrimiento, pero ahora estaba frente a nuevos horizontes, listo para enfrentar cualquier desafío con la fuerza que solo puede dar el haber superado las más profundas injusticias. Con el paso del tiempo, la Fundación Libertad y Verdad se convirtió en un referente importante. Ernesto dedicaba largas horas escuchando historias, asesorando y acompañando a personas que, como él en el pasado, habían sido víctimas del sistema. Su vida recuperó lentamente una normalidad que nunca imaginó posible, aunque las cicatrices permanecían, recordándole constantemente lo vivido. Una tarde, mientras revisaba casos recientes en su oficina, Alicia llamó suavemente a la puerta, con un gesto extraño en el rostro. «Ernesto, hay alguien que quiere hablar contigo. Creo que es importante». Intrigado y algo inquieto, Ernesto dejó los documentos sobre la mesa y siguió a Alicia hasta la sala de reuniones. Allí encontró a un hombre mayor, encorvado por la edad y con la mirada cansada. Ernesto lo reconoció inmediatamente, a pesar del paso de los años. Era Julián, el antiguo fiscal que había llevado su caso, quien había solicitado fervientemente la condena máxima. «Buenas tardes, Ernesto», dijo Julián con voz apagada, evitando la mirada. «Vine porque necesito hablar contigo. Necesito pedirte perdón». Un silencio incómodo llenó la habitación. Ernesto sintió que todas sus heridas, aparentemente sanadas, se abrían nuevamente frente al hombre que había tenido un papel fundamental en su condena. «Durante años cargué con el peso de lo que hice», continuó Julián, su voz quebrada por la emoción. «Me equivoqué terriblemente. Me dejé llevar por presiones políticas, por mi ego, por ambición. Fui injusto contigo, Ernesto, y no sabes lo arrepentido que estoy. Cada día he vivido con la culpa de haberte destruido la vida». Ernesto escuchaba atentamente, sintiendo cómo la ira y el dolor resurgían, luchando contra la calma y la sabiduría adquiridas tras años de sufrimiento. «¿Por qué vienes ahora?», preguntó finalmente Ernesto con calma, aunque firme.
porque no quiero morir sin antes mirarte a los ojos y pedirte perdón directamente. Sé que no puedo devolverte lo perdido, pero necesitaba decirte esto. Necesito tu perdón, aunque quizás no lo merezca. Ernesto permaneció callado por un largo instante, sintiendo que todas sus emociones se enfrentaban en una intensa batalla interna. Finalmente, respiró profundamente, encontrando la claridad necesaria en su corazón. Julián, durante años odié profundamente lo que representabas. Me arrebataste casi todo lo que amaba, dijo Ernesto con voz firme. Pero también aprendí que aferrarme al odio no hace más que prolongar el sufrimiento. No soy quien para negarte el perdón, porque ese perdón me libera a mí también. Te perdono, Julián. Las palabras salieron de Ernesto con sorprendente facilidad, y sintió un alivio inmenso en su pecho. Julián rompió en llanto, mostrando por primera vez en toda su vida pública una vulnerabilidad auténtica. Gracias, Ernesto, musitó entre lágrimas. No sabes cuánto significa para mí. El encuentro terminó con un apretón de manos sincero, cerrando un círculo doloroso de injusticia y rencor que había marcado sus vidas. Tras la partida de Julián, Alicia se acercó a Ernesto, visiblemente emocionada. Estoy orgullosa de ti, Ernesto. Has demostrado que no solo mereces la libertad que recuperaste, sino que eres un ejemplo para todos nosotros. Los días siguientes fueron de profunda reflexión para Ernesto. Comprendió que el perdón era una fuerza poderosa, capaz de liberar no solo a quien lo recibe, sino especialmente a quien lo otorga. La vida continuó con un sentido renovado. Ernesto comenzó a dar charlas motivacionales sobre justicia y perdón, compartiendo su historia para inspirar y ayudar a otros en situaciones difíciles. Sofía estaba siempre a su lado, apoyándolo en cada nuevo proyecto y disfrutando juntos el tiempo recuperado. Lucía, aunque había decidido mantener cierta distancia emocional, se convirtió en una amiga cercana y colaboradora ocasional de la fundación, aportando desde su propia experiencia y ayudando a otras familias afectadas por injusticias similares. La vida de Ernesto se llenó de propósito y realización. Había transformado su sufrimiento en esperanza, su dolor en fuerza, su rencor en perdón. Ahora, cada día tenía la oportunidad de hacer del mundo un lugar más justo, más compasivo. Una noche, mientras observaba la ciudad desde su ventana, Ernesto sintió finalmente una paz verdadera. Había recorrido un largo camino desde aquellas sombras del pasado hasta esta luz renovada. Y aunque sabía que aún había mucho por hacer, estaba seguro de que había encontrado el camino correcto, guiado por la verdad, la justicia y el poder sanador del perdón. La noche envolvía la ciudad con un manto silencioso, solo interrumpido por ocasionales susurros del viento, que parecían llevar consigo recuerdos distantes. Ernesto contemplaba las luces titilantes desde su ventana, sumergido en una melancolía profunda, enfrentándose nuevamente a la más difícil de sus batallas: aceptar las ausencias que nunca podrían ser reemplazadas. En la tranquilidad de la habitación, resonaban ecos del pasado, voces lejanas que a veces eran claras, otras veces solo murmullos confusos. Cada recuerdo era una pequeña herida que nunca había terminado de cicatrizar, especialmente el recuerdo del tiempo perdido con Sofía, del amor roto con Lucía y de la vida que no pudo vivir. Recordaba especialmente a Sofía, su pequeña hija que ya no era tan pequeña, y sentía cómo la tristeza se instalaba lentamente en su pecho, mezclada con orgullo por la mujer en que se había convertido. La amaba profundamente, pero la ausencia durante sus años cruciales nunca podría ser recuperada, y esa realidad le pesaba. ¿Cómo se recupera lo que nunca se vivió?, se preguntaba Ernesto en voz baja, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas. Pausa emocional. Entonces, en medio de esa reflexión, tomó una fotografía vieja y desgastada que guardaba en el cajón más profundo. Era una imagen de él con Lucía y Sofía, tomada apenas unos días antes de su injusto encarcelamiento.
La observó detenidamente, notando cómo la sonrisa inocente y feliz de ese momento contrastaba con el hombre que ahora veía en el espejo. Pausa emocional profunda. La pérdida es como una sombra, susurró Ernesto, con la voz rota por la emoción. Siempre presente, aunque no siempre la veamos. Cerró los ojos por un instante, permitiéndose sentir profundamente el dolor acumulado durante décadas. Dolía aceptar que algunas cosas jamás podrían ser reparadas, y más aún, dolía comprender que parte del amor es aceptar esas pérdidas, vivir con ellas y aprender a valorarlas. En ese instante de profunda introspección, la puerta sonó suavemente. Al abrirla, Ernesto encontró a Sofía, con ojos llenos de cariño y preocupación. ¿Estás bien, papá? Sentí que debía venir hoy. Ernesto sonrió con dulzura, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Solo estaba recordando, hija. Recordar a veces duele, pero también sana. Sofía entró lentamente, tomando asiento junto a él, en silencio. Ambos permanecieron así, unidos por el vínculo invisible del amor y el dolor compartido. Pausa emocional. Papá, quiero que sepas algo, dijo finalmente Sofía con una voz temblorosa. Nunca podré recuperar esos años contigo, pero cada momento que tenemos ahora, cada instante, lo valoro profundamente. No lo cambiaría por nada. Ernesto la miró con ternura, comprendiendo que en sus palabras estaba el mayor regalo que podía recibir: aceptación, perdón y la profunda comprensión de que el amor verdadero sobrevive incluso a la distancia y al tiempo perdido. Pausa emotiva prolongada. Gracias, hija, susurró Ernesto, sintiendo cómo esas palabras sanaban lentamente la herida más profunda en su alma. Esa noche, mientras Sofía dormía en la habitación contigua, Ernesto volvió a mirar por la ventana, sintiendo finalmente la fuerza del amor auténtico, capaz de transformar incluso el dolor más intenso en algo hermoso y significativo. Comprendió que la verdadera esencia del amor no radica en su perfección, sino en su resistencia a las pruebas más difíciles. Se quedó allí, reflexionando en silencio, hasta que el amanecer comenzó a iluminar lentamente el horizonte. Pausa silenciosa final. Con el nuevo día, Ernesto supo que había encontrado la paz definitiva. La pérdida formaría siempre parte de él, pero había aprendido a vivir con ella. Ahora comprendía que aceptar lo que se ha perdido es también una forma de amar, de crecer y, sobre todo, de vivir plenamente. La vida no le había devuelto todo lo que perdió, pero le había regalado algo más valioso: la certeza de que, a pesar de todo, el amor verdadero nunca se pierde completamente. Y con esa certeza, Ernesto sonrió al amanecer, sabiendo que cada nuevo día era una oportunidad para honrar la vida, aceptar las ausencias y amar profundamente, aunque duela.